¿Cuáles son las películas de tiburones que se estrenaron este año y quizás vos no las viste? ¿Y cuáles son las que faltan todavía por llegar? Hoy repasamos todos los films que tienen como protagonistas a estos escualos, las de grandes presupuestos, las independientes y esas mierdas de clase B que tanto nos gustan y que no podemos dejar de mirar. Empezamos con Atrapados en lo Profundo, una de las películas que más me gustó en lo que va del año. La historia nos cuenta que un avión tiene un accidente y se estrella en el océano y se hunde hasta el fondo de un acantilado. Un grupo de sobrevivientes queda atrapado en una burbuja de aire que se forma dentro del avión y cuando quieren escapar se dan cuenta que tienen que enfrentar a un grupo de tiburones bastante hambrientos que se interponen entre ellos y la superficie. La historia no es pretenciosa y los efectos están bien porque no abusan de mostrar al tiburón mucho tiempo en la pantalla, juegan mucho con el fuera de campo y generar esta sensación de peligro que significa abandonar el avión y subir a la superficie. Un recurso que a esta historia la verdad que le queda muy bien y genera mucha tensión y a mí es que me encantó esta película. Algo en el agua es una película que se estrenó hace un par de meses y que nos cuenta cómo un grupo de amigas tiene un accidente con su bote en el medio del mar y se ven rodeadas por un feroz e inteligente tiburón que las va asesinando una a una. La película hace más hincapié en el trauma amoroso lésbico que vive una de las protagonistas que en el peligro que representa ser acechado por un gran tiburón, que cuando entra en escena se lo utiliza la verdad que moderadamente por un tema de presupuesto, calculo yo, pero a diferencia de la película anterior me parece que hace que la historia entre en un bache narrativo difícil de remontar y que hace que uno se aburra un montón. Si estuviste viviendo en una burbuja o en una caja de zapatos y no te enteraste que en junio Netflix estrenó En las profundidades del Sena, te digo que te perdiste una de las mejores películas de terror en lo que va del año. Lo que debería ser una fiesta deportiva se convierte en una pesadilla de relaciones públicas cuando un tiburón hambriento llega a París durante la celebración del Campeonato Mundial de Triatlón. Una científica y un grupo de policías se unen para evitar un baño de sangre que amenaza con teñir de muerte a una de las ciudades más bellas del mundo. La peli tiene muchas referencias a tiburón, una alcaldesa que no quiere cancelar el evento, un tiburón asesino que llega a un lugar donde no debería estar, un policía y un científico que unen fuerzas para enfrentarlo y muchas cosas más. Muy buenos efectos visuales, buenas actuaciones, escenas sangrientas y giros de guión que te van a sorprender son la mezcla ideal para que no te pierdas esta película si todavía no la viste. Si los tiburones de otras películas de terror no son lo suficientemente grandes para vos, la película japonesa Onsen Shark puede ser lo que estabas buscando. Este film, que se estrenó el 5 de julio, utiliza la técnica de efectos prácticos tokusatsu que mezcla actores en traje de monstruos y escenarios en miniatura como en las viejas películas de Godzilla o en los Power Rangers. Después de verla te digo que esta peli es solo para los fanáticos del cine kaiju que disfrutan de sus reglas, ya que no creo que el resto soporte verla más de 2 minutos. Como no podía ser de otra manera, en julio tuvimos la Shark Week o la Semana del Tiburón de Discovery Channel, que en su temporada 36 tuvo a John Cena como presentador. Meterse dentro de una ballena señuelo rodeado de hambrientos tiburones blancos, historias de sobrevivientes a los ataques de los escualos, cómo los tiburones hacen tiburoncitos y cómo lidiar con un gran blanco que se mete en tu jaula de buceo, son algunas de las historias que este año nos contará este show que nunca te defrauda. Si te divertís con el cine de clase B, que tiene pésimos efectos, ridículas historias y directores que recién están iniciando, entonces Space Sharks es para vos. En esta delirante aventura, un grupo de científicos desarrollan una nueva especie de tiburón humanoide en una estación espacial. Pero un accidente hace que esta especie llegue a la Tierra y quiera acabar con todos los humanos. Entre lo que te va a sorprender es que estas criaturas tienen el camuflaje invisible que usa Depredador, así que sí, el Predator Shark existe. Otra de las películas de tiburones que se estrenó a principios de julio es Graveyard Shark, que todavía no la vi, pero que me entusiasma el tráiler que nos muestra a un tiburón humanoide medio zombie que en modo slasher va cazando a un grupo de humanos.
La caracterización del tiburón a mí me encantó y los efectos prácticos parecen estar muy bien hechos, así que vale la pena darle una chance. Una de las que tiene buen presupuesto y que se estrenó en los Estados Unidos hace unos días es The Last Breath. Una película que a mí, la verdad que me gustó de verdad, buena película en donde un grupo de amigos descubre un barco hundido de la Segunda Guerra Mundial y deciden que antes de denunciarlo ante las autoridades, ese descubrimiento, van a ir a bucear y explorar el barco por ellos mismos sin tener ningún tipo de restricción. Pero el problema es que cuando les queda poco oxígeno y quieren salir de ese barco enorme, se encuentran con que un grupo de tiburones están cazándolos y salir va a ser más difícil de lo que ellos pensaban. Los efectos están muy bien, la trama está muy bien, la verdad que cuando aparece ese lado de la trama en donde tienen que escapar se hace muy claustrofóbico, mucha intriga, mucho suspenso y termina por redondear una película que, como les dije, la verdad que a mí me gustó mucho. Otra que tiene bajo presupuesto pero con efectos más que dignos y que se estrenó recientemente es Shark Warning, una película que a mí la verdad que me parece que cumple, es de bajo presupuesto, así que hay que tener en cuenta que el diseño del tiburón no es lo perfecto que tendría que ser, pero la historia, si bien se alarga un poquito en algunas cuestiones, está bien, cumple con los tópicos de una película de tiburón, te mantiene más o menos entretenido, así que me parece que es una buena película de este género de tiburones. Le llegó el turno a las películas que todavía no tienen fecha de estreno confirmada y que van a llegar en lo que queda de este año o posiblemente principios del 2025. El director de Atrapados en lo Profundo, Renny Harlin, vuelve al cine de tiburones con Deep Water. High Tide es una película de supervivencia con tiburones que promete helar la sangre de todo el público. Otra que llegará pronto es Animales Peligrosos, una inteligente combinación de los géneros de asesinos en serie y tiburones. La saga Terror a 47 metros nos va a entregar su tercer película titulada El Naufragio. El cine de bajo presupuesto nos va a traer a Mommy Shark, la tercer película que caracteriza a los tiburones como los clásicos personajes del cine de terror fantástico. Beast of War es el último de los proyectos que podría llegar este año y que también está ambientado en la Segunda Guerra Mundial, donde los tiburones intentarán darse un festín con los náufragos de un barco. Acordate de dejar tu like, compartir con tus amigos y si te gusta el cine de terror, pero ¿qué estás esperando? Suscríbete que este es tu canal. Te dejo un fuerte abrazo y acordate de mirar debajo de tu cama antes de ir a dormir.